Bendiciones, amados hermanos. Continuamos en el lugar de su presencia y cómo hacer de manifiesto esto en nuestros hogares. Para ello es necesario conocer algunas de los estatutos o mandamientos que fueron enviados a Moisés para realizar el tabernáculo y dentro de este tabernáculo el arca de su presencia. Primeramente conocemos que a Moisés le fue dicho que todo el pueblo de Israel trayera materiales para construir el arca. Esta fue construida con madera de acacia y oro. El encargado fue Bezalel. Dentro de esta arca, ¿qué contenía? Tenemos tres elementos realmente importantes, que eran las tablas de piedra donde estaban los mandamientos, los estatutos. Estaba una jarra de oro con el maná, que representaba la provisión, y también tenía la vara de Aarón, que reverdeció, que representa la sobrenaturalidad del Padre. Esta, al ser realizada, también tenía establecido un orden de cómo llevarla. Para llevarla era necesario que los levitas la colocaran sobre sus hombros, ¿ok? Porque era el traslado correcto. Recordemos que Dios es un Dios de orden y es por ello que fue asignado de esta manera. ¿Para qué fue construida el arca? Porque allí esto representaba la manifestación de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Esta arca fue trasladada a varias partes o visitó varias partes. El pueblo de Israel la tenía y en un momento determinado, en una de las batallas, el pueblo de Israel la perdió. Y entre los lugares que estuvo con los filisteos, que estuvo durante 7 meses. ¿Qué ocurrió acá cuando estos filisteos obtuvieron el arca como si hubiese sido un trofeo? Ellos vinieron y la llevaron hasta donde estaba uno de sus dioses, que era Dagón. La colocaron cerca de él. Es decir, que ellos compararon esta arca del pacto como un dios más. ¿Qué ocurrió? Que cuando ellos vinieron al día siguiente, este dios Dagón estaba postrado en tierra frente al arca. Ellos, no pensando qué había ocurrido, que probablemente había sido un accidente de que este dios se había caído, la levantaron nuevamente. Pero vinieron y al día siguiente encontraron que este dios, esta estatua, esta figura, estaba con su cabeza, rostro en tierra, que su cuerpo había permanecido y que sus manos fueron quitadas. ¿Qué ocurre? Que Dios les estaba dando a ellos a entender de que hacia Él era que nosotros debíamos inclinarnos, que la única adoración y la única honra es hacia Él. Pero esto ellos no los comprendieron. Sin embargo, más adelante narra la Escritura de que ellos comenzaron a tener plagas, a tener en su cuerpo tumores, inclusive hasta muerte. ¿Y qué ocurrió? Que el arca comenzó a pasar de ciudad en ciudad de los filisteos. Para ello, luego ellos preguntaron qué podían hacer, porque ellos ya no la querían. El que la recibía había escuchado lo que había acontecido anteriormente en otra ciudad y ellos no querían acarrear lo mismo. Entonces, ellos hablaron con sus sacerdotes y estos le dijeron que ofrecieran 5 tumores de oro en representación de esta plaga y 5 ratones de oro que representaba cada uno de estos príncipes, y fue enviada. ¿Ok? Luego de esto llega a Bet-Semes, donde aquí unas personas abren el arca. Cuando el Padre estableció el arca de su presencia, era importante que fuera trasladada por los levitas y no podían tocarla, porque ese era el uso correcto, el traslado correcto. Y estos quisieron abrirla para ver qué había dentro. Pero ¿qué ocurrió? Que estas personas murieron muchas personas debido a esto. Nosotros no podemos ser ignorantes a lo que ya Dios había establecido anteriormente, puesto que morimos. ¿Y qué pasó? Que los levitas la trasladaron. David comenzó a trasladarla, fue llevada a la casa de Abinadab y la Biblia no nos comenta o no nos relata que allí ocurrió nada relevante. Una vez que David la comienza a trasladar hacia la ciudad de Jerusalén, acontece que el arca tropieza y uno de los hijos de Abinadab, trata de colocar su mano para detener de que esto caiga. ¿Qué ocurre? Que Usa inmediatamente muere, porque mientras estuvo en la casa de Abinadab,
ellos crearon una familiaridad que probablemente él consideró que al colocar su mano, él detenía la caída de este. Siempre es necesario recordar de que Dios ha establecido orden en su palabra y que es la que nosotros debemos cumplir. Y como mencionaba, la buena intención no nos hace aceptos de que Dios nos corrija o no nos corrija. En este caso, Usa, al haber metido su mano, le acarreó muerte. Luego de esto, ¿qué pasó? Que el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom creemos que no estaba preparado para recibirla, en cuanto a que en un tiempo determinado le dijeron: Obed, a tu casa irá el arca del pacto. Llegó el arca del pacto a su hogar, pero Obed-Edom, un siervo que se preparó para recibirla. ¿De qué manera? Primeramente, él es un siervo diligente, puesto que él reunió a su familia y dijo qué era lo que iba a recibir. No dijo, viene un objeto, es algo muy valioso económicamente, puesto que tiene oro. No, simplemente Obed-Edom dio honra cuando él recibió el arca del pacto. Dio un lugar específico en su hogar, y lo importante es que tuvo unión y acuerdo con su familia para recibir el arca del pacto. Y esto, déjeme decirle, amado hermano, de que esto acarreó bendición a la casa de Obed-Edom, a tal punto que mientras estuvo allí durante 3 meses, sus vecinos, las personas que estaban a su alrededor, venían a su casa para observar qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué ocurrió? Que él fue bendecido en gran manera. Tiene muchas cosas en las cuales él fue bendecido. Una de ellas es que fue bendecido él. Primeramente, fue bendecido él porque obtuvo muchos hijos y tuvo muchas cosas buenas. Otra de las cosas de las cuales fue bendecida fue su familia, puesto que luego de que el arca salió de su hogar, no crea que la bendición fue acortada en esos 3 meses. Luego de esto, que el arca fue llevada a la ciudad de Jerusalén, él fue también bendecido, pues él también iba llevando esta arca. Y se le fue dado un lugar de honra, puesto que él fue colocado en la puerta sur del Palacio Real, y que él tuvo esta honra de que todas las personas que iban a entrar a ese lugar, él tenía esa potestad de ver quién entraba y quién no entraba. Aparte de ello, sus hijos se les dio también una posición importante. Su descendencia aún más adelante fue bendecida. ¿Por qué? Porque ellos administraban la provisión del templo. Quiere decir que la honra que dio Obed-Edom en su casa no simplemente estableció la bendición durante 3 meses, sino fue mucho más allá. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué es lo que queremos enseñar? De que nosotros, levantando el altar de adoración en nuestro hogar, el arca de su presencia, el altar familiar, esto a nosotros nos va a traer un orden, un acuerdo, el establecer en nuestra familia lazos familiares importantes. Aparte de esto, en nuestro tiempo no existe un arca de su presencia, no existe este objeto como tal, pero sí existe de que Yeshua HaMashiach fue ofrecido en la cruz del Calvario para derramar su sangre por nosotros, y fue ese cordero inmolado ofrecido para perdón de nuestros pecados. Y Él nos permitió a nosotros ese acceso directo a la presencia de Dios. Luego de que Él vino, de que murió en la cruz del Calvario, Él dijo que era necesario irse para enviar al Consolador, y fue dejado el Espíritu Santo, ese Ruach HaKodesh, que es el que a nosotros nos consuela día tras día y que nos guía. Aparte de esto, Jesús es el que a nosotros nos permite este acceso directo con el Padre, el nosotros reconocer a Yahweh, primeramente a Dios como el Dios soberano, no como un Dios pequeño, no como un objeto y no como un amuleto, sino como el Dios de Israel y como el Dios de nuestra vida, como el Dios soberano que es todo, es el que todo lo puede, el que todo lo ha creado. Al nosotros reconocerlos a Él, reconocemos su soberanía. Debemos reconocer que Yeshua HaMashiach murió por nosotros en la cruz del Calvario, que es el Hijo de Dios enviado a favor nuestro. Aparte de ello, de que el Espíritu Santo nos acompaña a donde quiera que nosotros vayamos. Y reconocer también
de que el pacto establecido anteriormente en Moisés, esos mandamientos y esos estatutos se encuentran en la Biblia, en las Escrituras, en la Torá, y que están puestas allí, ¿para qué? Para nosotros poderlas cumplir y obedecerlas. La adoración genuina es otro elemento que debe estar en el altar de la adoración, en este altar familiar. También tenemos que debe haber una disposición del corazón, que es una de las cosas importantes. Si nuestro corazón no está dispuesto, el Señor no puede fluir. Amén. Aparte de que nosotros tengamos esta adoración, de que dispongamos nuestro corazón, siempre debe haber un anhelo de cada vez más y más. Si la presencia de Dios se manifiesta un día en su vida de alguna manera, usted al siguiente día no debe quedarse con esta manifestación que hubo, sino que usted cada día debe anhelar más y más y más. Nosotros debemos instruir a nuestra familia a levantar este altar familiar, puesto que estamos en tiempos difíciles y si el Señor nos ha dado y nos ha hablado con anticipación para esto, es necesario que nosotros lo practiquemos. Y le doy una reflexión en este día con lo que establece la palabra en Mateo 14:23, cuando Yeshua dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada con él. Vemos el ejemplo de Obed-Edom. Sea diligente, sea bendecido en su trabajo, sea bendecido en su familia, sea bendecido en su hogar y reciba todo lo que el Padre ha creado para usted, todo lo que el Padre en su esencia tiene para usted y tiene para su familia. Bendiciones, amados hermanos. Shalom.